En Nochebuena, llegué a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando afuera a 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius, sin ninguna manta para abrigarse. La familia de mi yerno se reía, brindando con champán junto a la chimenea. Abrí la puerta de una patada, sosteniendo a mi hija en brazos, y dije 6 palabras. Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Bajé del taxi. Mis pesadas botas se hundieron en la gruesa capa de nieve fuera de la casa de mi hija en Boise, Idaho. El viento helado me abofeteó la cara como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a subir el cuello de mi abrigo. Después de años como entrenadora de taekwondo, pensé que estaba acostumbrada a cualquier desafío, desde el calor sofocante del dojo hasta los inviernos más duros. Pero este frío de Nochebuena me hizo estremecer. Me quedé allí frente a la casa cálidamente iluminada, con una mezcla de emoción y nervios arremolinándose en mi interior. Hoy quería sorprender a Emily. Quería ver la sonrisa radiante de mi niña cuando su mamá apareciera de la nada. Después de tantos meses fuera, el jardín delantero estaba enterrado en nieve, sin una sola huella a la vista, como si a nadie le importara lo suficiente como para limpiar. A través del canal panorámico, podía ver el resplandor acogedor que salía de la sala de estar, donde alegre música navideña sonaba desde un altavoz Bluetooth. La canción Jingle Bells, la favorita de Emily cuando era niña, llenaba el aire. Me acerqué, tratando de mirar adentro. Una larga mesa cubierta con un mantel rojo brillante se extendía frente a mí, cargada de platos tradicionales. Un pavo dorado asado, platos humeantes de relleno de pan de maíz, un tazón de ensalada de arándanos con trozos brillantes de manzana y pasas, y copas de vino tinto brillando bajo las luces. La familia Whitlock, los parientes de mi yerno, estaba reunida al comer. Reconocí al señor Harold Whitlock, el papá de Ryan, sentado con un aire de autoridad, y a la señora Evelyn Whitlock, su mamá, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa engreída en los labios. La hermana de Ryan, Abigail, también estaba allí, con sus 2 hijos pequeños riendo sin parar. Todos alzaban sus copas, brindando alrededor de la chimenea crepitante. Pero, ¿dónde estaba Emily? Fruncí el ceño, esforzándome por ver más adentro, pensando que tal vez estaba metida en algún rincón. Me la imaginaba sonriendo, charlando alegremente, como en los viejos tiempos cuando me rodeaba el cuello con los brazos, contándome historias interminables. Entonces escuché un ruido, un leve gemido proveniente del porche. Me giré y mi corazón se detuvo. Bajo la tenue luz, junto a una maceta de flor de Pascua cubierta de nieve, Emily estaba acurrucada en una vieja silla. Llevaba solo una blusa fina, sus frágiles hombros temblaban incontrolablemente, su cabello desordenado se pegaba a su frente, húmedo por la nieve derretida. Corrí hacia ella, mi corazón latiendo como un tambor. «Emily», grité, mi voz quebrándose por el pánico. Me arranqué mi chaqueta de entrenadora y la envolví alrededor de ella con urgencia. Mis manos temblorosas tocaron su brazo. Estaba helado, como si no quedara calor en ella. Emily levantó la cara, sus ojos rojos, sus labios pálidos apenas susurrando, «Ma». Su voz era tan débil que casi se disolvió en el aire y colapsó contra mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar como un pájaro atrapado en una tormenta. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí», susurré, tratando de sonar calmada, aunque las lágrimas me ardían en los ojos. Saqué un suéter extra de mi bolso y lo envolví alrededor de Emily, tratando de compartir algo de mi. La levanté en mis brazos mientras sus pantuflas empapadas caían en la nieve, dejando un rastro desordenado. La abracé fuerte, sintiendo su débil aliento contra mi cuello. En ese momento, todo lo que quería era sacarla de allí, lejos del frío cortante, lejos de lo que fuera que la había llevado a este estado. Pero entonces, desde el interior de la casa, la risa continuó, despreocupada y cruel. Escuché esa voz profunda de Ryan, engreída y jactanciosa, presumiendo de algo. Toda la mesa estalló en carcajadas y el tintineo de las copas sonó como una música distante y espeluznante. Menea, mientras mi hija, mi propia carne y sangre, temblaba afuera en el frío como si no mereciera estar en esa casa. Estaba en el aeropuerto de Boise, todavía sudorosa por una semana de entrenar al equipo nacional de taekwondo. El calor de las colchonetas parecía persistir en mí, incluso mientras estaba parada en el frío vestíbulo del aeropuerto. Maleta, tan emocionada que apenas podía quedarme quieta, imaginando la cara de Emily iluminándose cuando apareciera sin avisar en Nochebuena. Estaba acelerado. Siempre había sido mi luz, desde que era una niña pequeña, aferrándose a mis piernas, rogando por un cuento más antes de dormir, creciendo hasta convertirse en una dulce joven cuya sonrisa podía derretir mis días más difíciles.
entrenadora principal me llevaba de un lugar a otro. Seattle, torneos nacionales, robando momentos con Emily. Cada vez que me iba, me decía a mí misma, solo un torneo más, luego estaré con ella. Y, lista para ir a una reunión navideña que estaba segura la haría feliz. Me senté en la sala de espera del aeropuerto para el corto viaje a los suburbios de Boise, sacando mi teléfono para llamar a Emily. Quería asegurarme de que estaba en casa. El teléfono sonó y sonó, cada tono tensando mis nervios. Sin respuesta. Fruncí el ceño, pensando que tal vez estaba ocupada preparando la cena de Navidad con la familia Whitlock. Luego una vez más, siempre lo mismo. Silencio. Un nudo de inquietud se instaló en mi pecho, extendiéndose como tinta sobre papel. Envié un mensaje de texto: mamá va en camino. ¿Estás en casa? Me quedé mirando la pantalla, esperando la pequeña marca azul de verificación. No. Traté de sacudir el mal presentimiento, convenciéndome de que había dejado su teléfono en algún lugar o estaba distraída decorando el árbol de Navidad como hacía cada año. En Boise desde el anochecer. Arrastré mi maleta fuera del aeropuerto, y el frío de la noche invernal me golpeó fuerte, hundiéndose en mi piel. Reían, yéndose a la misa de gallo. Un papá llevaba a su pequeña niña sobre sus hombros. Ella sostenía un bastón de caramelo y reía felizmente. Los miré, un nudo apretándose en mi garganta. Llevado a Amy, yo y así. Sostuve su mano por calles que brillaban con luces navideñas. Pero ahora estaba sola, tirando de una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una soledad indescriptible. Hice la voz ronca por el cansancio dije, lléveme a Meadow Creek, calle 12. En el camino, el tráfico era lento, las calles llenas de gente abrigada con abrigos y bufandas dirigiéndose a la iglesia para la misa. El taxi, las luces cálidas que brillaban desde las casas a lo largo de la carretera. Las campanas de la iglesia sonaban débilmente en la distancia mezcladas con un coro cantando Noche de Paz en algún lugar cercano. Imaginando a Amy sola y ocupada en la cocina haciendo el puré de papas que había aprendido de mí. Cuando el auto se detuvo en una intersección, miré afuera y vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico. Conocí a Jake, un exalumno de mis días enseñando taekwondo en el centro comunitario local. Estaba erguido, confiado en su uniforme de policía, pero aún tenía esa misma sonrisa amable. Y grité, Jake. Se giró, sus ojos iluminándose al reconocerme. Señorita Rose, ha vuelto. Exclamó, ajustándose la gorra de policía. Tratando de ocultar mi cansancio. Sí. Acabo de terminar el entrenamiento en Seattle. ¿Sigues trabajando en Boise? Jake asintió, su sonrisa brillante. Sí. Ahora soy policía de tránsito. ¿Está aquí para pasar la Navidad con la familia? Dije, mi corazón calentándose ante la mención de mi hija. Pero entonces la cara de Jake se congeló. Su sonrisa se desvaneció. Un destello de duda pasó por sus ojos, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Se encendió en mí como una llama comenzando a extenderse. ¿Qué pasa, Jake? ¿Ocurre algo? Pregunté bajando la voz. Él negó con la cabeza forzando una sonrisa. No, no es nada, señorita Rose. Solo me alegra que haya vuelto. Pero sus ojos traicionaban preocupación. Quise presionarlo, pero el semáforo se puso en verde. El conductor aceleró y el auto se alejó, dejando a Jake mirándome desde la calle, agarrando el borde de su gorra con fuerza. Llegábamos a la casa de Emily, le pedí al conductor que se detuviera a poca distancia de la puerta. Quería sorprenderlos, ver la cara de Emily cuando me encontrara parada en la puerta. Caminé por el sendero cubierto de nieve, mis botas dejando huellas profundas. El resplandor dorado de las casas alrededor brillaba como velas encendidas. Escuché una guitarra y cantos provenientes de la sala de estar de Emily. Sonreí, imaginándola cantando como cuando era una niña parada a mi lado, entonando Winter Wonderland con esa voz clara. De escalón, respiré hondo y me preparé para tocar. Pero entonces una risa burlona cortó el aire, afilada como un cuchillo. Me congelé. Sin tocar, mirar la puerta. La voz profunda y ronca del señor Harold Whitlock retumbó claramente. Eso es lo que llaman una nuera, una mujer que ni siquiera puede tener hijos, 4 abortos espontáneos. ¿No nos han avergonzado ya lo suficiente? Goteando desprecio. Luego, la voz de Ryan, fría y cruel, intervino. Siempre fingiendo depresión, encerrándose en su habitación para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, la habría echado hace años. Seguí oída por el tintineo de copas de vino. Escuché a Abigail, la hermana de Ryan, su tono venenoso. Sí,
Totalmente inútil. Una esposa que no puede tener hijos, ¿para qué sirve? Fingiendo estar enferma solo para que la mimen. Cada palabra apuñalaba mi corazón. Me quedé allí paralizada. Mi respiración se atascó en mi garganta. Así era como trataban a mi Emily, mi hija, que soñaba con una familia feliz, que ponía su corazón en cada comida para su esposo. Ahora 4 abortos espontáneos, cada uno dejándola sollozando hasta que no le quedaban lágrimas durante nuestras llamadas telefónicas. Y ahora decían que lo estaba fingiendo. Mis uñas clavándose en mis palmas. Y fue entonces cuando vi a Emily, acurrucada en una silla de madera en el porche con solo una blusa fina, la cabeza gacha, todo su cuerpo temblando en el frío helado. Con mis lágrimas. Mi corazón se detuvo. Recogí a Emily en mis brazos. Su cuerpo seguía temblando, frío como un bloque de hielo. Mis manos temblaban también, no solo por la amarga noche de Boise, sino por la rabia que ardía en mi pecho. La de los Whitlocks se sentía como si cargara 1000 libras, pero no me detuve. Golpeé la puerta de madera, mis golpes firmes, ahogando la música navideña que sonaba adentro. Jingle Bells, otra vez burlándose de la dolorosa escena que acababa de presenciar. Nadie vino a abrir. Apreté los dientes y golpeé más fuerte como si quisiera derribar la puerta de un solo golpe. La puerta se abrió. La señora Evelyn estaba allí, una copa de vino tinto tambaleándose en su mano. Sus labios pintados de rojo brillante bajo la luz. El olor de ella, pero su rostro lucía una sonrisa forzada tratando de parecer cortés. Hola, señorita Rose. Qué sorpresa, dijo, su voz empalagosa pero falsa, como si yo fuera una invitada no deseada. Para que pudiera extender la alfombra roja. La miré a los ojos, sin molestarme en ocultar mi ira. ¿Avisarles? Gruñí, cada palabra siseando entre mis dientes. ¿Cómo habría visto esto? ¿Qué le hicieron a mi hija? Sostuve a Emily más fuerte, sintiendo su débil aliento contra mi hombro. Cada respiración era un recordatorio de que no podía dejar pasar esto. Ceja, mirando a Emily en mis brazos con una mueca, como si estuviera mirando algo molesto. Emily solo quería un poco de aire fresco, dijo. Su tono suave, pero cargado de desprecio. Tema de esto. Es Navidad. Entra. No te quedes en el frío. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. ¿Aire fresco? Mientras mi hija prácticamente se congelaba afuera con una blusa fina. Responder. Ryan apareció detrás de su madre. Su camisa desabotonada, exudando indiferencia deliberada. Sostenía una botella de vino y me lanzó una mirada desafiante. Mamá, cierra la puerta, dijo. Su ansia, la barbilla levantada. Deja que se quede ahí afuera hasta que se le pase. ¿Quién aparece en la cena de Navidad actuando toda frágil para librarse de ayudar? Soltó una risita burlona como si hubiera dicho algo inteligente. Otro cuchilló, no solo en mi corazón, sino en el de Emily. Sentí su cuerpo encogerse en mis brazos como si quisiera desaparecer. Desde la mesa, la voz de Abigail sonó aguda y venenosa. ¿Una mujer que ni siquiera puede llevar un bebé a término? ¿Qué valor tiene? Inútil. Su risa cortó como una cuchilla, mezclándose con los murmullos de otros alrededor de la mesa. Escuché a los 2 hijos de Abigail, los sobrinos de Emily, correr hacia el porche, curiosos. Brazos, luego se rieron, susurrándose el uno al otro. La tía Emily está en problemas. Sus inocentes vocecitas ardieron como sal en una herida abierta. Mi tía. Embestí con mi hombro la puerta, luego la pateé con fuerza. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con un estruendo que silenció la habitación. El vino de Evelyn se derramó salpicando manchas rojas en la costosa alfombra. La música navideña, como si alguien hubiera tirado del enchufe de los altavoces. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. Entré al centro de la sala de estar todavía sosteniendo a Emily. Rastro de nieve derretida en el piso de madera como marcas de rabia que no podían borrarse. Todos los ojos estaban puestos en mí. El señor Harold, con el rostro frío. Evelyn, con su sonrisa falsa desaparecida. Los ojos llenos de desdén. El resto de la familia, una mezcla de conmoción y molestia. Sentí su hostilidad en cada mirada, pero no me importó. Con cuidado, acomodé a Emily en el sofá, colocando mi bufanda sobre sus hombros. Temblando como si el frío de la nieve todavía se aferrara a ella. Me arrodillé, mirándola a los ojos, tratando de darle algo de mi fuerza, aunque por dentro, yo era una tormenta de furia y dolor.
Whitlock todavía estaba brillantemente iluminada. La chimenea crepitaba, pero la atmósfera era espesa como si todos se prepararan para una explosión. Su cara roja por el... Sus ojos brillaban con arrogancia. Bajó la voz, fría pero aún engreída, como si fuera el dueño del lugar. No en mi casa, Rose, dijo enfatizando mi casa, como si me recordara que yo era una extraña. Ryan se mantuvo erguido, una mano en su cadera, su camisa medio desabotonada en un gesto de desprecio. Capté un destello de incertidumbre. Sabía que yo no era alguien fácil de intimidar. Me puse de pie de un salto, apuntando directamente a su cara, mi voz temblando de furia. ¿Sin derecho? Espeté. ¿Y tú? ¿Derecho de echar a mi hija yo, dejar que casi se congele hasta morir? Mi sangre hervía en mi cabeza. Cada palabra explotaba desde mi pecho. ¿A eso llamas ser un esposo? ¿A eso llamas familia? Del banquete, los platos aún humeantes, las copas de vino brillando como si se burlaran del sufrimiento de Emily. El señor Harold Whitlock se levantó lentamente de la cabecera de la mesa, ajustándose la chaqueta del traje. Sonando con autoridad. Ya es suficiente, señorita Rose, dijo. Este es un asunto familiar. Una mujer que no puede tener hijos necesita aprender a aguantar. Sus palabras golpearon como un mazo, frías y crueles. Lo miré a los ojos viendo la arrogancia de un hombre que había pasado años como juez acostumbrado a controlarlo todo, pero hoy había elegido al oponente equivocado. El pavo asado todavía emanaba su aroma, el relleno de pan de maíz perfectamente arreglado, el vino brillando bajo las luces. Todavía temblando, luego en el sofá, su estómago gruñendo débilmente como una acusación silenciosa. No me más. Mi voz es aguda y cortante. Así que ustedes festejan mientras mi hija está afuera a 32 grados. Sin abrigo, sin comida. ¿A eso llaman tradición? A Evelyn se encogió de hombros, su sonrisa helada, como si yo estuviera exagerando las cosas. Una mujer que no puede tener hijos, incluso si come, es solo un desperdicio, dijo suavemente, su voz goteando desdén. Levantó un sorbo como para demostrar que no le importaban ni un poco mis sentimientos o los de Emily. Abigail intervino desde la mesa. Su tono ácido frotando sal en la herida. Depresión como excusa para evitar trabajar, dijo. En todo este tiempo, ¿alguna vez ha cocinado una comida decente para la familia? Todo lo que hace es acostarse en la cama lloriqueando, arrastrando a todos hacia abajo. Sacudió la cabeza. Como si Emily fuera una carga que toda la familia Whitlock tenía que soportar. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa se hicieron más fuertes. Algunos sacudían la cabeza, otros se reían disimuladamente como si estuvieran de acuerdo con esas palabras venenosas. Cada mirada de soslayo cazaba mi pecho como otra puñalada. Quería voltear esa mesa elegante para exigir justicia para mi hija. Pero entonces una voz débil vino del sofá. Emily, mi niña, se había movido. Sus manos temblorosas agarrando el borde del sofá. Estoy tan cansada, balbuceó, su voz quebrándose, apenas audible. Nadie entiende. Sus palabras fueron aplastadas instantáneamente por el grito de Ryan. Basta. Ladró. Ya me has avergonzado. Dio un paso hacia ella, su mirada helada como si quisiera destrozar la poca fuerza que le quedaba. Vi los hombros de Emily caer, sus ojos rojos llenos de lágrimas y mi corazón se apretó. Me vista para hacer lo que fuera necesario para protegerla. Los recuerdos de Emily inundaron mi mente como una avalancha. Recordé los días en que me llamaba, sollozando por teléfono. Dijo, el primer, el segundo, el tercero, el cuarto. Con cada aborto espontáneo, su alma se rompía en pedazos. Había sido una chica dulce que soñaba con un hogar cálido, cenas familiares con su esposo e hijos. La había empujado al pie de la desesperación. Traté de estar allí para ella incluso a través de llamadas de larga distancia, pero nunca imaginé que la familia Whitlock, en quienes confiaba, trataría a mi hija así. No, consideré un hombre decente, ahora mostraba su verdadera cara. Un matón cruel que echó a mi hija al frío, tratándola como basura. Perder el control. A través de la ventana, vi a Jake de pie silenciosamente en el porche. Tal vez había estado patrullando el vecindario. Su mirada dura y puño cerrado mostraban que había escuchado y presenciado esta crueldad. Le di un leve asentimiento todavía. Pero por dentro, su presencia era un rayo de esperanza. Sabía que no estaba sola. Tenía un testigo, alguien que sabía la verdad. Señalándome, dejando caer la máscara de cortesía. Te lo advierto, esta es mi casa, dijo.
No te metas o las cosas se pondrán peor. Sonrió con suficiencia, convencido de que retrocedería ante el poder de la familia Whitlock. Apreté mis nudillos crujiendo, sintiendo toda la rabia que había embotellado en mi vida explotar en ese momento. El aire en la habitación era tan espeso que se sentía como si una sola chispa pudiera incendiarlo todo. Mi voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes seguir lastimando a mi hija sin pagar un precio? Ryan. No voy a dejar pasar esto. Me giré hacia toda la familia Whitlock, desde la mirada fría del señor Harold hasta la leve sonrisa de Evelyn y la mirada desdeñosa de Abigail. Todos ustedes, dije, mi voz haciendo eco en la habitación silenciosa. Lo que le hicieron a Bye. La sala de estar de los Whitlock cayó en un silencio aterrador, como si el aire hubiera sido succionado, dejando solo una tensión espesa lista para explotar. De Emily, sintiendo su frágil cuerpo bajo la bufanda, mi voz firme e inquebrantable. Esto ya no es un asunto privado. Doméstico. Palabras aterrizaron como una piedra en un lago tranquilo, ondeando a través de todos en la habitación. Evelyn, todavía sosteniendo su copa de vino, soltó una risa burlona, girándola como si estuviera disfrutando de un chiste. Dijo ella, su tono goteando sarcasmo y arrogancia. Solo le estamos enseñando su lugar, Rose. Deberías agradecernos por aguantarla tanto tiempo. Sus ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió sus palabras como si estuviera masticando cada una antes de dejarla salir. Ella finge depresión. Finge dolor para no hacer nada. Nadie la está golpeando. Simplemente estamos hartos de su inutilidad. Mirándome, hizo una sonrisa retorcida. Enséñale a tu hija de nuevo, Rose. Nadie pierde 4 embarazos seguidos. Tal vez lo hizo a propósito. Esas palabras fueron como una cuchilla de afeitar. No solo cortaron mi corazón. No cicatrizadas, de Emily. Escuché su respiración detenerse como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. 4 abortos espontáneos. 4 veces me llamó, sollozando, con la voz rota, diciendo que había perdido a los niños que nunca podría sostener. No podía cerrar el teléfono, indefensa desde lejos, tratando de consolarla con palabras vacías. Y ahora, Ryan se atrevía a pararse frente a mí y decir que ella lo había hecho a propósito. Tan fuerte que mis uñas se en mi palma, la sangre corriendo a mi cara. Había cruzado una línea que no podía perdonar. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Pero rápidamente marqué a la estación de policía más cercana. Estoy llamando a la policía, dije, mi voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. Se presentará un informe. Responderán ante la ley. Era como si las estuviera tallando en el aire, asegurándome de que todos supieran que no estaba fanfarroneando. Ryan se congeló. La botella de vino se deslizó de su mano, resonando contra el piso de madera, el vino tinto manchando la costosa alfombra. Ojos, aunque trató de recuperar su aire de superioridad. No te atreverías. Gritó, pero su voz vaciló, como si no hubiera esperado que llegara tan lejos. Había estado observando, expresión fría, dio un paso adelante, ajustándose la corbata, su profunda voz grave retumbando con autoridad. ¿Quién estás No, Rose, dijo. He pasado mi vida en el estrado del juez. He visto lo peor que este mundo tiene para ofrecer. ¿Crees que una llamada telefónica nos hará temblar? Como cuchillos, recordándome que la familia Whitlock no se sacudía fácilmente. Pero no retrocedí. Había visto a mi hija temblando en el frío, y nada, ni siquiera el poder del señor Harold, me silenciaría. La mesa, se cruzó de brazos y soltó una sonrisa burlona. Adelante, haga la llamada, señorita Rose, dijo, su tono provocador. Veamos a quién le creen. ¿A una vieja loca o a una familia respetada como la nuestra? ¿Pondrá de su lado? Su risa venenosa resonó, segura de que yo fallaría. Emily, todavía en el sofá, tiró de mi manga, su voz temblando en un susurro. Mamá, por favor no lo hagas. Sus ojos, llenos de miedo, parecían decir que estaba aterrorizada de que las cosas empeoraran. La miré, mi corazón doliendo. Sabía que estaba asustada de la represalia de los Whitlock, de que se acumulara más humillación. Me detenía ahora, Emily estaría atrapada en este dolor para siempre. Apreté su mano con fuerza, tratando de pasarle algo de mi coraje. No tienes que tener miedo, dije suave pero firmemente. Te prometo. La levanté en mis brazos, la nieve de su ropa cayendo sobre la alfombra como pedazos de un sueño roto. Ignoré las miradas despectivas de los Whitlock y sus amenazas murmuradas.
Tenía que sacarla de ese lugar, fuera de esa jaula de crueldad en la que había estado encerrada por demasiado tiempo. Mientras me giraba hacia la puerta, vi a Jake a través del vidrio empañado parado en el porche. Su radio, sus ojos ardiendo con un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le di un leve asentimiento, suficiente para hacerle saber que estaba lista para la pelea. Jake no todavía agarrando la radio como una promesa de que estaría a mi lado. Salí sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché a Evelyn gritándole al ama de llaves que limpiara el vino derramado en la alfombra. Espear su mano, murmurando una maldición. Luego, la voz profunda y enojada del señor Harold hizo eco mientras llamaba a alguien por teléfono. Todos esos sonidos fueron como flechas atravesando mi espalda, pero no me importó. Pequeño apartamento cerca del entrenamiento nacional donde había vivido durante años como entrenadora. No era lujoso. Solo una sala de estar con un viejo sofá, una cocina sencilla en la esquina y algunas fotos familiares en la pared. Pero un lugar seguro donde poner a mi niña de los insultos de los Whitlock y del frío cruel. Llevé a Emily a su habitación y la acomodé suavemente en la cama. Hablando, aunque envuelta en todo grueso abrigo. Busqué en el armario un viejo suéter, se lo puse, luego preparé una taza de chocolate caliente, su dulce aroma llenando el aire frío. Susurré, poniéndola en sus manos. Pero ella solo la miró fijamente, sus ojos vacíos, como si no creyera que merecía ni un poco de calor. Cortando mis pensamientos. Era Jake. Su voz era profunda y firme. Señorita Rose, acabo de presentar el informe inicial en la estación, pero los Whitlock no caerán fácil. Usted lo sabe. Estoy listo para testificar como testigo si me necesita. Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca muere. Antiguo alumno, Jake, que una vez estuvo en el dojo con ojos brillantes, ahora estaba a mi lado en un tipo diferente de pelea. Ayúdame a prepararme, Jake, dije, mi voz breve, pero llena de gratitud. Una batalla larga. Respondió con un simple, entendido, entrenadora. Estoy aquí. A la mañana siguiente, llevé a Emily a una terapeuta en el centro de Boise. La doctora Linda Carter, una mujer mayor con una mirada amable, nos recibió en una oficina acogedora. Emily me miró, voz pesada y triste. Sufre de depresión severa, señorita Rose. 4 abortos espontáneos combinados con insultos constantes de sus suegros han aplastado su confianza. Tratamiento y, sobre todo, sentirse segura. Asentí, mi corazón apretándose. Sabía que Emily no estaba bien, pero escucharlo de la terapeuta se sintió como otra puñalada. Acurrucada en la silla, las manos apretadas con fuerza, y me culpé por no haber estado allí antes. Esa tarde, Jake pasó por el apartamento sin su uniforme de policía, llevando una bolsa de fruta y algunos libros de cocina viejos. Emily, lo dudando. Sé que te gusta cocinar, dijo. Pensé que tal vez empezar con algo pequeño, como un pastel o un poco de sopa de pollo con fideos podría hacerte sentir mejor. Pero vi la preocupación en sus ojos. Emily bajó la cabeza, agarrando el borde de su blusa y murmuró, gracias, pero no creo que pueda hacer nada más. Echaron mi pecho como una aguja. La cara de Jake cayó por un momento, pero no la presionó, solo asintió en silencio. Esa y se volvió. Señorita Rose, lo que necesite, solo dígalo. Cubro su espalda. Esa noche, después de que Emily se durmió, me senté en la mesa de la cocina bajo la luz tenue rodeada de papeles. Fuera, vi un sobregrueso deslizarse por debajo de la puerta, silencioso como una amenaza tranquila. Lo abrí. Adentro había una nota escrita a mano. Las letras desordenadas. Familia Whitlock, ¿quieres terminar tan miserable como tu hija? Ríndete. Mi sangre hirvió mientras lo leía. Arrugué el papel y lo tiré con fuerza a la basura, el sonido rompiendo el silencio. Me asustó. Solo es combustible. Pensaron que retrocedería. Estaban equivocados. Esa misma noche, comencé a organizar toda la prueba del dinero que le había enviado a Emily a lo largo de los años, recibos bancarios, mensajes con mis notas de amor. De que siempre había tratado de apoyarla aunque Ryan y su familia hubieran despilfarrado la mayor parte. Recuerdo, las veces que Emily llamó, su voz temblorosa, diciendo que quería comprar algo para la casa, solo para que Ryan le dijera que no era necesario. Tan fuerte que casi se rompió. Había confiado en Ryan. Pensé que cuidaría de mi hija, pero él solo la veía como una herramienta. Y cuando descartó sin piedad. Emily se despertó en medio de la noche. Salió tropezando de su habitación,
las piernas temblando, y me vio en la mesa enterrada en papeles, mis ojos cansados pero llenos de miedo. Su voz quebrándose. Tengo miedo. Tengo miedo de que te hagan algo. Levanté la vista, vi sus ojos rojos y sentí que me estrujaban el corazón. Me puse de pie, caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. No miedo, no firmeza, aunque por dentro era un nudo de nervios. A partir de ahora, soy yo quien te protegerá de todo. Lo prometo. Llevé a Emily de vuelta a la cama, quedándome a su lado hasta que se durmió. Regresé a la cocina, seguí clasificando papeles e hice una lista de lo que necesitaba hacerse. Llamé a un viejo amigo abogado que me había ayudado con un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Pero me advirtió, los Whitlock tienen mucha influencia en Boise, señorita Rose. Conocen gente en los tribunales. Prepárese para una pelea larga. Asentí, aunque él no podía verme. Lo sé, dije, pero no me voy a detener. El caso se sintió como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la lámpara tenue en mi pequeño apartamento, revisaba página tras página, releyendo cada recibo bancario, cada informe médico sobre Emily. Esos fríos eran por mi hija, pero también un doloroso recordatorio de todo lo que había sufrido. Finalmente, llegó el primer día del juicio y sentí que estaba pisando una colchoneta de taekwondo. Palacio de Justicia de Boise. Los escalofríos de la mañana se filtraban a través de mi abrigo grueso. Sostuve su mano sintiendo sus dedos helados temblar en mi palma. Sus ojos estaban rojos con ojeras que mostraban noches de insomnio. Baja como si quisiera esconderse de las miradas. Me mantuve erguida tratando de ser su roca aunque por dentro estaba igual de agitada. Estoy aquí, susurré apretando su mano suavemente. Pero sus vacíos mostraban que había abandonado la lucha hacía tiempo. La familia Whitlock ya estaba allí. Temprano, Ryan con un elegante traje gris, se comportaba como un abogado seguro de sí mismo. Se sentó, ató la corbata y nos lanzó una mirada de desprecio. A su lado estaba el señor Harold, caminando lentamente, pero con una mirada afilada como una cuchilla. Mostró una sonrisa confiada, como si ya supiera el resultado. Evelyn y Abigail estaban sentadas muy compuestas, vestidas elegantemente, susurrando ocasionalmente, lanzándonos miradas. Sentí su hostilidad en cada gesto, pero me obligué a mantener la calma. Que hoy no era la de Emily. Jaque también estaba allí sentado en la sección de espectadores con su uniforme de policía. Me dio un leve asentimiento, su mirada firme como una promesa de que no nos abandonaría. Sentir menos sola, como si tuviera un aliado en esta batalla. Le devolví el asentimiento en silencio agradeciéndole por estar allí desde esa aterradora Nochebuena hasta este día. El juicio comenzó. Mr. James, de pie y presentó cada prueba claramente. Mostró las transferencias bancarias que le había enviado a Emily a lo largo de los años demostrando que siempre la había apoyado, aunque la mayor parte de ese dinero terminó en manos de Ryan. Nuestros médicos de Emily con notas detalladas de la terapeuta sobre su depresión. Después de 4 años y constantes insultos de la familia de su esposo, Emily no solo sufrió físicamente, fue destruida emocionalmente, dijo James, su voz espesa de emoción. Extraña en su propia... Miré a Emily, con la cabeza gacha, las manos apretadas fuertemente como si tratara de contener el dolor. Y abrazarla, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Entonces los jóvenes abogados de la familia Whitlock se pusieron de pie y sentí la injusticia arrastrándose en la sala del tribunal. Uno de ellos, un elegante, habló confiante. Emily solo está fingiendo enfermedad para que la mimen. La familia Whitlock le dio todo. Refugio, comida, cada necesidad satisfecha. Con su parte, pero falló como esposa. Esas palabras me abofetearon la cara. ¿Fingiendo? ¿Mimada? Apreté mi puño tan fuerte que sentí mi sangre hervir. Llamaron a un testigo, la señora Marta, la antigua ama de llaves de los Whitlock. Con los ojos inquietos, la voz temblorosa. La señora Emily era perezosa, dijo. Se encerraba en su habitación todo el día descuidando la casa. Yo tenía que hacerlo todo, cocinar, limpiar. No oía. Emily, la misma mujer que preparaba con amor cada comida, que hacía pasteles caseros para complacer a toda la familia, ahora etiquetada como perezosa. Me puse de pie de un salto incapaz de contenerme. Estás mintiendo. Emily nunca fue así. Mediana edad, él, con rostro severo, golpeó su mazo y dijo fríamente, silencio, por favor. Esto es un tribunal. Me volví a sentar, mi corazón acelerado,
sintiendo que no podía respirar. Miré al señor Harold Whitlock. Sentí el hilo engreído hacia el juez. Un hilo invisible entre ellos heló mi piel. Algo no estaba bien. Lo sentí claramente. Habían planeado este día, y yo era solo un peón en su juego de ajedrez. Empada, sus manos temblorosas agarrando el borde de la silla. Vi a Jaque en la fila de atrás, con la mandíbula apretada, los puños cerrados, como si estuviera luchando por contener su propia furia. Nuestro abogado, presionó, su voz firme. Nos gustaría presentar una prueba clave. Una grabación de Nochebuena capturando los insultos de la familia Whitlock y el abuso psicológico hacia Emily. Recuerdo que Jaque había grabado en secreto. La voz de Ryan retumbó fría y cruel. Ella solo está fingiendo depresión para esquivar sus deberes. Una mujer que no puede tener hijos, incluso si come bien, es inútil. Y la sarcástica de Abigail, ni siquiera puede lograr dar a luz. La sala del tribunal quedó en silencio. Solo leves susurros rompiéndolo. La vi encogerse como si esas palabras la apuñalaran de nuevo. Pero el abogado de los Whitlock saltó, objetando. Esa grabación es ilegal. Hecha sin consentimiento. Viola los derechos de privacidad. El juez, voz seca. La grabación es inadmisible. Sentí que el suelo se abría debajo de mí, aferrándome a la silla para no colapsar. La grabación, la prueba más clara de la crueldad de los Whitlock, desechada por un tecnicismo. Murmuró en la sala. Algunos jadearon con incredulidad. Otros sacudieron la cabeza, confundidos. Miré a Jaque, con la cabeza gacha, los puños temblando sobre sus rodillas. En sus manos, los hombros temblando mientras luchaba contra las lágrimas. Quería perder el control, correr hacia el estrado del juez y exigir justicia, pero sabía que en esa sala, la justicia no estaba de nuestro lado. Él estaba sentado allí, su mirada tranquila pero arrogante, como si hubiera sabido que esto pasaría. Apreté la mano de Emily tratando de darle fuerza, aunque yo misma me sentía derrotada. Después de una semana de días de juicio agotadores, llegó el veredicto final. Medio de justicia de Boise sosteniendo la mano de Emily, sus dedos fríos y temblorosos en los míos. Toda la semana, había tratado de mantenerme fuerte, pero cada noche de vuelta en mi pequeño apartamento, mi corazón dolía con angustia e impotencia. En mi lado, con los ojos rojos por las noches de insomnio, su cara pálida como si la vida se hubiera drenado de ella. Apreté su mano tratando de pasarle algo de coraje aunque yo también estaba temblando. Ryan entró en la sala, ajustándose la corbata como si fuera solo otro día. Evelyn, su madre, alisó su vestido y se sentó erguida, con los labios pintados de rojo intenso, una sonrisa confiada en su rostro como si ya supiera el había un atuendo llamativo, nos lanzó una mirada de desprecio. El señor Harold estaba de pie detrás de Ryan, imponente, su mirada dura, recordándonos que la familia Whitlock siempre tenía todo bajo control. Jackson de espectadores todavía con su uniforme de policía. Sus ojos estaban firmes pero no podían ocultar su preocupación. Miento, una promesa silenciosa de que estaría allí pasara lo que pasara. Le devolví una mirada agradecida consolada por su presencia. Pero cuando el juez, un hombre de mediana edad con una cara inexpresiva entró, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire se volvió, todos se prepararan para un veredicto inevitable. El juez habló, su voz seca y firme. El tribunal concede la solicitud de divorcio de la demandante, Emily Harper Larsen, y el demandado, Ryan Whitlock. Dieron un rayo de esperanza dentro de mí. Emily rompió en llanto silencioso, lágrimas corriendo por sus mejillas. Apreté su mano, instándola a mantener la calma y escuchar. Él quería para Emily una oportunidad de escapar de la cruel jaula de los Whitlock. Pero sabía que el fallo no era el final. El juez continuó, su voz monótona como leyendo un informe. Sí, el tribunal no reconoce las reclamaciones de abuso doméstico debido a evidencia legal insuficiente. En cuanto a los bienes, dado que Ryan Whitlock contribuyó más al mantenimiento del matrimonio, el tribunal le otorga la mayoría de la propiedad compartida. Eran como un martillo en mi pecho. Me congelé. Mi respiración se atascó en mi garganta. ¿Ningún reconocimiento de abuso doméstico? ¿Evidencia insuficiente? De Nochebuena, las palabras crueles de Ryan, Evelyn y Abigail descartadas por un tecnicismo. Pensé en los registros médicos de Emily, los recibos bancarios, todo retorcido por los abogados de los Whitlock como evidencia en nuestra contra. El señor Harold, con su pasado como juez y profundos lazos en el sistema judicial, lo había amañado. Lo miré, vi cómo inclinaba la cabeza ligeramente, esa sonrisa engreída todavía en sus labios. Todo.
Habían manipulado el fallo y Emily y yo éramos solo peones en su juego. No pude contenerme más. Me puse de pie de un salto, mi voz quebrándose de rabia y dolor. Esto es tan injusto. Esto es... Mi grito hizo eco, silenciando la sala. Emily agarró mi mano, con los ojos muy abiertos por el pánico, pero no me detuve. ¿Vieron cómo trataron a mi hija? ¿Escucharon lo que soportó, y aún se atreven a decir que no hubo abuso? ¿Se hablé todo? Un guardia se acercó, su voz firme. Señora, por favor siéntese o tendré que pedirle que se vaya. Lo fulminé con la mirada, luego al juez que estaba sentado allí, con la cara en blanco, como si mis palabras no significaran nada. Las manos temblando, sintiendo el mundo desmoronarse debajo de mí. Ryan se giró, me miró a los ojos y mostró una sonrisa burlona, ajustándose la corbata como si hubiera ganado una gran victoria. Eve dieron codazos, riéndose por lo bajo, asegurándose de que las escuchara. Esa risa fue un cuchillo hundiéndose profundo en mi corazón. Él violentamente, su mirada tranquila, como si este fuera solo otro caso en el que había movido los hilos. Los miré a todos, uno por uno, mi sangre hirviendo. No solo habían robado la justicia de Emily. En un sistema, una vez pensé que era justo. Emily se cubrió la cara con las manos, su cuerpo temblando, sus sollozos ahogados destrozándome. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no salían palabras. Las resonaron en mi cabeza como una sentencia, no solo para Emily, sino para mí. Jake, en la parte de atrás, se levantó abruptamente mirando a los Whitlock. Vi venas abultadas en sus brazos, puños cerrados como si estuviera conteniendo una tormenta de rabia. Lee mantuviera la calma aunque quería gritar y romper todo en esa habitación. El juez golpeó su mazo, su voz aguda. Orden. La sesión ha terminado. Todos pueden irse. Un punto final, pero para mí, fue el comienzo de un nuevo dolor. La gente comenzó a levantarse, voces murmurando, papeles barajándose, pero me quedé sosteniendo a Emily fuertemente, sus hombros temblorosos y sollozos rompiéndome por dentro. Pero mi garganta se cerró como si las palabras fueran inútiles contra este dolor. El fallo injusto no solo despojó a Emily de bienes. Se hizca de mi creencia de que el sistema la protegería. Ryan se acercó pavoneándose, su postura engreída como si hubiera ganado una victoria mayor. Se inclinó cerca de mi oído susurrando burlonamente, ¿ves, Rose? No pelees conmigo. Eres solo una vieja inútil. Mostró una sonrisa torcida, los ojos brillando con triunfo, luego se giró para irse como si Emily y yo no valiéramos su tiempo. Su gasolina en el fuego de mi rabia. Mi sangre surgió, las venas palpitando. Apreté mi puño tan fuerte que dolió. Mi cuerpo tenso como un arco estirado listo para romperse. Quería darle un puñetazo en esa cara arrogante, devolverle todo lo que le había hecho a mi hija. Después de años como entrenadora de taekwondo, había aprendido contención, pero en ese momento, todas mis barreras se desmoronaron. Di el corazón latiendo con fuerza, lista para hacer algo de lo que me arrepentiría. Pero Jake corrió frente a mí, con los ojos ardiendo, los labios apretados, los puños cerrados como si estuviera a punto de desatarlos sobre Ryan. Vi una indignación incontenible ante la injusticia. La sala del tribunal zumbaba. Las voces se elevaron. ¿Van a pelear? ¿Un policía lanzando puñetazos en la corte? Algunos, los flashes de las cámaras iluminando la tensión. Un periodista en la esquina levantó su cámara, con los ojos hambrientos de un escándalo. Ryan se giró, sobresaltado por un momento, pero rápidamente recuperó su desafío. Sonrió con frialdad. Golpéame. Me aseguraré de que lo pierdas todo. ¿Quién te crees que eres? Solo un policía de baja estofa. Se acercó más, provocando, seguro de que Jake no se atrevería a tocarlo. El puño de Jake temblaba, su respiración pesada, los ojos rojos. Sabía ser algo irreversible. De repente, Emily se soltó de mi brazo, corrió hacia Jake y se aferró a su brazo, sollozando, su voz rota. No, por favor no lo hagas. No quiero que tú o mamá se vuelvan violentos como él. Solo quiero seguir viviendo. Su llanto desgarró el aire, silenciando la habitación. Vi lágrimas correr por la cara de Emily, sus manos delgadas agarrando a Jake como si él fuera su última ancla. Jake, respirando con dificultad, sus ojos ardientes atenuándose lentamente, su puño temblaba, rígido por un momento, luego se aflojó lentamente, cayendo a su costado. Bajó la cabeza, con los labios apretados, luchando por contener la rabia que lo consumía. Lo resonaron, los flashes destacando a Emily aferrada a Jake, Ryan parado engreídamente al frente.
Algunos en la sala, tal vez inconscientes del caso, comenzaron a sollozar. Un suave murmullo de llanto se elevó como si el dolor de Emily los hubiera atravesado. Mire, mire. Una mujer secándose las lágrimas. Un hombre sacudiendo la cabeza con tristeza. Pero los Whitlock permanecieron impasibles. Evelyn y Abigail se susurraban, sonrisas frías en sus labios. El señor levemente, su aire autoritario intacto como si todo siguiera bajo su control. El juez golpeó su mazo, su voz fría. Orden. Si esta interrupción continúa, haré que los guardias despejen la sala. Una advertencia, devolviendo a todos a la realidad. Di un paso adelante, tomé a Emily y la abracé fuertemente. Ella siguió llorando, su cuerpo temblando en mis brazos como una niña perdida. Con la cabeza gacha, los labios apretados, como si se culpara a sí mismo por no hacer más. Puse una mano en su hombro, asintiendo suavemente, haciéndole saber que entendía y estaba agradecida de que estuviera allí. Ryan se giró y se alejó. Sus pasos pesados con triunfo. Evelyn y Abigail lo siguieron, su risa fría otro cuchilló en mi pecho. Lentamente, dejándonos solo a mí, a Emily y a Jake, 3 personas compartiendo el mismo nudo amargo en nuestras gargantas. Abracé a Emily más fuerte sintiendo su débil aliento contra mi hombro. Con la voz rota. No quiero pelear más. Estoy cansada. ¿Podemos irnos a casa? Esas palabras destrozaron mi corazón. Quería decirle que todo estaría bien. Pero mi garganta se cerró y no salieron palabras. Llevé a Emily fuera de la sala del tribunal. Jake caminando silenciosamente a nuestro lado. Su mirada firme. La tenue luz del sol de Boise entraba por las ventanas pero no podía calentar mi corazón. Sabía que no era solo una pérdida. Era una declaración de guerra. Los Whitlock podían haber ganado en la corte, pero no dejaría que ganaran en la vida de Emily. La miré, sosteniendo una pequeña chispa como un parpadeo de esperanza, por pequeña que fuera. Por esa chispa, juré que no me rendiría. En los días posteriores al juicio, Boise pareció agitarse con una corriente subterránea. Las comenzaron a hablar. Titulares audaces llegaron a las primeras planas. Juicio Whitlock. Justicia comprada. Al leer esas palabras, mi corazón latía con fuerza como si expresaran nuestro dolor, el de Emily y el mío. En las redes, el vídeo de Emily aferrada a Jake en la sala del tribunal se difundió rápido. La imagen de mi hija, con los ojos rojos, la voz rota, rogándole a Jake que no se volviera violento tocó muchos corazones. Los de indignación. Los Whitlock creen que pueden controlarlo todo. Emily merece algo mejor que esto. Sentada en nuestro pequeño apartamento leyendo esas palabras, sentí un poco de consuelo aunque el tribunal nos había dado la espalda. Los Whitlock, a pesar de su victoria legal, comenzaron a sentir el costo. Susurraban a sus vidas rumores de cómo había usado su influencia para torcer la justicia. Ryan, apodado el abogado de la injusticia, se convirtió en blanco de críticas en línea. El Emilia ostentaba se desmoronaba como un castillo de arena barrido por las olas. No me regocijé en ello, pero sentí una pizca de justicia, no de los tribunales, sino de la voz de la gente. Traje en mi pequeño apartamento iluminado por el cálido brillo amarillo de las lámparas, fotos familiares en las paredes. Cada mañana me levantaba temprano para prepararle el desayuno. Abedearse, otras veces solo huevos revueltos con tostadas. Emily se sentaba lentamente a la mesa, acunando una taza de té caliente, mirando por la ventana donde la tenue luz del sol se deslizaba entre los tejados de Boise. Veía lágrimas preciosas rodar por sus mejillas como gotas de lluvia. Pero sabía que lentamente, Emily estaba sanando. Cada día, hablaba un poco más, sus ojos menos vacíos que antes. No la presioné. Solo una madre lista para proteger a su hija de cualquier tormenta. Jake se convirtió en una parte vital de nuestras vidas. Pasaba, a veces con un pequeño ramo de flores de Pascua, otras veces con donas de la panadería de la esquina. Cada un poco a Emily, como si su presencia fuera medicina para su alma. Una tarde, Jake, un poco nervioso, le entregó a Emily una pequeña caja. Adentro con forma de uniforme de taekwondo. El mismo símbolo que le enseñé a él y a mis otros estudiantes. No tienes que ser fuerte de inmediato, dijo, su voz suave pero firme. Pero puedes empezar de nuevo poco a poco como lo hizo la señorita Rose. Emily tomó, sus ojos brillando de emoción. Apretó los labios conteniendo las lágrimas y luego asintió lentamente. Gracias, susurró. Su voz pequeña pero llena de sentimiento. En silencio, sintiendo un peso levantarse de mi pecho. Durante años,
Emily había sido menospreciada, llamada inútil. Ahora alguien veía su verdadero valor, la valoraba no por lo que podía hacer, sino por quién era. Dándome una lágrima de la mejilla no queriendo que Emily me viera vulnerable. Una tarde, mientras la puesta de sol bañaba el apartamento en oro, Emily se sentó frente a Jake en el sofá. Tenía las manos retorciendo el borde de su suéter, la voz temblorosa. Jake, puede que nunca pueda tener hijos y eso te decepciona. Se detuvo como si temiera que esas palabras arruinaran todo. Yo estaba fingiendo lavar los platos, pero mi corazón se detuvo esperando la respuesta de Jake. Él sonrió con una sonrisa cálida y firme, tomó sus manos y la miró a los ojos. No necesito eso, Emily. Tú ya eres mi familia. Una ráfaga de aire he salido derritiendo el frío que persistía en mi pecho. Las escuché con un nudo en la garganta, los ojos nublados. Durante años, Emily había sido humillada, tratada como una esposa fallida por no tener hijos. Ahora era suficiente, que merecía amor solo por ser ella misma. Giré la cara, dejando caer las lágrimas en silencio, mi corazón lleno de una gratitud demasiado grande para las palabras. Tomé a Emily de la mano para caminar por la plaza principal de Boise como cuando era una niña pequeña saltando felizmente por las calles iluminadas. Con la risa de los niños y el olor a pasteles recién horneados de los puestos de comida. Emily llevaba un suéter ligero, el cabello recogido y por primera vez en meses, la vi sonreír. Un sol de primavera. Mamá, dijo suavemente, extraño estos días. Extraño cuando me enseñabas a hacer pastel de manzana. Cuando me contabas sobre tus combates de taekwondo. Sonriendo su mano. Yo también los extraño, cariño, y siempre estaré aquí para crear más recuerdos contigo. Mientras nos sentábamos en un banco de madera viendo a los niños jugar junto a la fuente, una verdad simple pero profunda me golpeó. Nales puede ser retorcida, comprada por el poder y el dinero, pero la justicia del corazón, el amor, el respeto, la resiliencia, nadie puede tocar eso. Había perdido tanto, se estaba encontrando a sí misma día a día, paso a paso. Y yo, una madre que una vez se sintió impotente, ahora sabía que mi mayor fuerza no estaba en los golpes lanzados en el ring, sino en mi amor por mi hija. Una bolsa de churros calientes, le dio uno a Emily y se rieron y charlaron como viejos amigos. Corazón lleno de esperanza. Puede que Emily nunca olvide las cicatrices que los Whitlock dejaron, pero estaba aprendiendo a seguir adelante, a amarse a sí misma, a abrirse a quienes realmente la valoraban. Y yo a los años, después de pelear tantas batallas, sabía que la lucha por la felicidad de Emily era la más significativa de todas. Esta historia es ficticia, pero se basa en experiencias de la vida real. Los han sido cambiados para proteger a los involucrados. La compartimos no para juzgar, sino con la esperanza de que alguien se detenga a pensar en cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares. Tengo verdadera curiosidad. Si es patos, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio por la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para reclamar tu voz? Quiero saber qué piensas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien. Dios dice. Creo firmemente que el coraje conduce a días más brillantes. Mientras tanto, al final del vídeo, he enlazado 2 de las historias más queridas del canal. Te sorprenderán, lo prometo. Gracias por quedarte hasta el final.